pónganlo en la palabra que quieran, de tratar de cumplir el viejo sueño de ser inmortales. El problema es que esto empieza a no ser una broma o empieza a no ser simplemente una creencia. Empieza a ser la constatación de un trabajo sistemático de la ciencia experimental por la que el grupo de Oxford, que como saben ustedes trabaja muy profundamente sobre esta materia, nos afirma con absoluta rotundidad que ha nacido el niño que vivirá con toda seguridad 150 años. Esto, según Harari, y probablemente sin equivocarse, marca una tendencia de la cual, desgraciadamente, no sabemos cómo se producirá, pero que afecta, obviamente, desde la democracia hasta nuestra socialización actual, desde la forma que tenemos de vivir en las parejas habituales hasta la forma que tendremos cuando nuestros nietos, etcétera, encabecen la generación que alcance los 200 años. Y esto, permítame decirles, no es ninguna quimera ni ninguna broma, ni se resuelve en una charla de café diciendo que, claro, obviamente a nosotros no nos toca. Es evidente. Algunos rasgos, por tanto, en ese contexto, que es lo que me preocupaba, del sujeto literario y Dios. A mi entender, y voy a tratar de consumirlo en los 5 minutos que me quedan, aunque era supuestamente lo más sustancial, pero como es una reflexión, no vale para nada, o quizá vale lo poco que para ustedes y yo mismo pueda hoy servir. ¿Qué está sucediendo con Dios en la literatura ahora? Bueno, por una parte sucede, y permítame, lo que venía sucediendo. No puede ser de otra manera. Si Dostoyevsky tenía razón, si Tolstoy también la tenía, si la tenía la gran cadena que desde Unamuno hasta Martingazo o hasta Jiménez, en fin, lo que ustedes quieran, es decir, está reflexionando en lengua española, o por supuesto la latinoamericana, con quien quieran de los grandes sobre este tema, ¿verdad? Algo nos indica, significará que esa palabra en poesía, en teatro, etc., sigue viva por razones obvias, ¿no? Pero junto a ella, junto a esa mejor tradición moderna de la modernidad, ¿verdad?, la que, digamos, si me lo permiten, empezaría en Goethe con el Fausto, el último Fausto, perdón, el penúltimo, el último de momento grande, es de Thomas Mann, ¿verdad? O les provoco un momento y les digo que es de la Fura des Baus, pero esto es otra cuestión. Y Fausto 3.0 habría que revisarla. Ha empezado la ópera antes de ayer, o sea que sigue siendo tan moderno. Lo digo porque de vez en cuando no está de verdad con los alumnos, se dice, ¿cómo? ¿De qué habla usted? De que un tipo que, digamos, creía en Dios y hacía un pacto con el diablo, pero no habíamos quedado en que Dios y el diablo no existen. Bueno, igual está por algún recoveco, por ahí. ¿Qué nos sucede entonces en este reto entre la modernidad y la llamada posmodernidad? Por emplear una palabra de cajón desastre, o si quieren ustedes, del desafío que hacían sus preguntas cuando Lyotard las ordenó en su célebre libro, ¿no? ¿Qué nos sucede? Bueno, probablemente estamos en un momento de indefinición, confusión y anhelo. Y empezamos por el propio sujeto. Somos el sujeto que creíamos habitualmente, que configuraba, si me lo permiten, el propio siglo XIX con su bondad sobre el progreso indefinido. Y al mismo tiempo lo precisamos de una manera profunda, yo creo que sí, en los albores de este siglo XXI, en la que se han demostrado tantas cosas que parecía que no podían suceder y están sucediendo. Y esto tiene que ver con nosotros, ¿verdad?, con la literatura. Desde mi punto de vista, eso llevaría a la literatura y la razón simbólica. ¿Estamos seguros que el estatus de la ficción soluciona todos los problemas que no soluciona el ámbito experimental, o si quieren ustedes, la razón instrumental? Es posible, pero entonces hay que tomárselo más en serio. Es decir, la razón simbólica no es una razón ficcional, entre comillas, si por ello se entiende un producto única y exclusivamente de la creatividad humana, como si los demás no lo fueran. Que yo sepa, no es la naturaleza la que a sí misma se dice que contiene no sé qué elementos. Creo que es la historia del ser humano la que ha organizado esa razón instrumental. Si organizamos también la razón simbólica, el ámbito de la creatividad literaria no es en tal sentido una ficción,
simplemente es una realidad inmaterial, como bien nos decía nuestra vicedecana. Pero esto significa que es un sujeto y un objeto, por tanto, digno de mención, y de ahí que, obviamente, se imponga hoy, probablemente hasta la exageración, la omnipresencia que luego les diré del relato, ¿no? Dejémosla ahí un instante. Pero, claro, la forma simbólica de pensar, imposible de deshacer, a mi entender, desde la modernidad con la instrumental y la filosófica, tiene unas pequeñas reglas de juego a las que hay que someterse si uno tiene la valentía de adentrarse en el sentido del texto, ¿verdad? Aunque es verdad que tenemos que empezar a ver una, perdóneme que yo lo haya llamado así, una pequeña frontera quebrada, ¿no? El texto va a convivir con la imagen, quieran ustedes o no, y queramos tanto a nuestro Quijote en el texto, lo veremos, nuestros hijos ya lo están viendo, sin posibilidad de disyunción con la propia imagen, por supuesto que se crea a sí misma la literatura, pero que inevitablemente está trascendiendo después de la invención, obviamente, de algo tan importante como la imagen material y, por supuesto, el cine en el siglo XX. Y esto está dando lugar, por mor de, a la omnipresencia del relato y al triunfo del fragmento, lo cual es tan apasionante como complicado. Si todo es relato, igual ya nada es relato. Pero resulta que de vez en cuando, por las mañanas, un buen periodista, o al menos un periodista bien intencionado, nos dice que lo que es un parado, y para decirnos lo que es un parado, pues nos lleva a un parado y nos lo cuenta. Como si ustedes no tuvieran, o los demás que estamos escuchando, no tuvieran una mínima capacidad de abstracción. Bueno, por tanto, si eso es así, sin embargo, es todavía más pendiente la necesidad del significado y el desafío del sentido. La primera parte es fácil, relativamente fácil. Ojo, no crean ustedes que todo el mundo ya cree en el significado. Dicen que ¿para qué? De hecho, un padre y un hijo en este octubre se siguen todavía enfrentando, una madre y una hija, y dice, pero hija cielo, si has tenido un 9,4, ¿cómo haces filología semítica? Bueno, perdonen, era una broma. Y esto significa que, sin ninguna duda, nos perdemos y confundimos, y al mismo tiempo tenemos un desafío enorme que la literatura está vislumbrando casi más rápidamente que la propia sociología, entre identidades, por no hablar de nacionalismos, pero esto casi derivaría en otra sitio, individuos, es que quedan, dice Harari, esta conciencia del yo no es seguro que sea otra quimera, no solamente en el sentido que Platón nos la señalaba, sino después de la aparición, lógicamente, de las neurociencias que explican esta casi cosa que no nos atrevíamos a explicar o que se acerca de lo inexplicable. La diversidad inherente a esa pluralidad que antes les señalaba y que cada día es mayor. No les quiero decir nada sobre la familia por razones evidentes, ¿no? Y la propia aldea global de la que ya formamos parte, querámoslo o no, ¿no? Por tanto, esto nos lleva a una permanencia, esto es seguro, pero también a una transformación de Dios. Ese personaje, ese Dios ya rico en su propia expresión a través de tanto patrimonio religioso, se encuentra ahora él mismo, usado por la Escritura en plena transformación. Tanta transformación que hasta hoy distinguimos el mundo académico, y está lleno de libros, mi departamento y el instituto al que me honró pertenecer de religiones, de libros sobre religión y espiritualidad. Y algunos establecen tal frontera entre ellas, que hablan de la emergencia que será la que se llevará el gato al agua durante el siglo XXI y la desaparición progresiva de esa antiguaya que se llamaba la religión, ¿no? Pero al mismo tiempo la aparición de la escatología y la soteriología, la necesidad de salvación o lo que ustedes quieran llamarlo, por eso me atreví a llamarlo con esa palabreja que nos permite alejarnos un poquito académicamente de lo inmediatamente consumista, si me permiten, del aparato religioso. Entre escatología y soteriología nos seguimos moviendo, si ustedes leen, a quien quieran leer, de sus preferidos, ¿no? Finalmente, estamos frente a un Dios ausente, a un Dios silencioso o a un homo deus, o una mezcla muy rara de todo ello, en mi modesta opinión,
que es la que está sucediendo en nuestra literatura en general. Y concluyo con esos pequeños ejemplos, sobre los que podíamos dar de cada uno de ellos una pequeña conferencia, o si quieren una pequeña charla. Pero ustedes conocen más que yo de esto y solo me limitaré en un minuto, espero no haber agotado mucho el tiempo que se me otorgaba, a una pequeña reflexión que ustedes ven en la pantalla. ¿Qué representan estos pequeños ejemplos que les he traído? Bueno, este camino que concluiría o que estaría expresándose en la interfase entre modernidad y posmodernidad, reitero, tomen los conceptos, ¿verdad?, con la crítica, por supuesto, y al mismo tiempo con la relativa seguridad académica que ello produce, ¿no? Significa, por tanto, que Dios es un personaje fundamental en la carretera de McCarthy. Perdóneme. Pero ¿cómo habla ese Dios allí? Muy raramente, ¿no? El diálogo del padre y el hijo, lo recuerdan, ¿no? En esa distopía terrible que McCarthy. Están hablando ustedes seguramente del primero, segundo, tercero, muerto Philip Roth, seguramente el primer escritor norteamericano en la parrilla, por lo menos del ranking del New Yorker, por decir uno de la pequeña Biblia laica de la literatura. La propia película, que no es precisamente mala película, nos refleja ese extraño Dios que aparece y que se concreta fílmicamente, es decir, en la imagen, es decir, en la literatura que viene y que llega al cine, en la luz. 2007. No hace un siglo, no hace dos, no hace tres, ni hace cuatro. El cuento lo ha creado otro punto de inflexión. Es verdad que ahora está de moda por la serie, ¿verdad? Y seguramente ustedes la han visto, o están viéndola, o están esperando la tercera entrega, que creo que es la que nos va a llegar, ¿no? Y la había escrito en 1985. Otra forma de ver este mundo en el que se mueve Dios, o en el que se mueve el personaje de Dios, ¿no? En este caso, dentro de la sociología propia de una distopía, igualmente, ¿qué podría suceder de seguir una línea equivocada en el desarrollo que Harari nos planteaba, ¿no? Y llevado al cine, les traigo dos ejemplos también, uno más importante si quieren, otro más sociológico, como son las dos grandes películas de El hijo de Saúl o Ida, del húngaro y el polaco respectivamente, y las dos Óscar a la película extranjera en el 14 y en el 16. Si no han tenido ocasión de verla, vean, si pueden, El hijo de Saúl. Y de repente se conmoverán tanto, seguramente, como cuando se acercaron a un personaje extraño, como pudo ser la obra de Saramago o cualquiera de las que sean difíciles de comprender respecto a la tradición del habla o la escritura sobre Dios, ¿no? Y mientras tanto permanecen nuestros mejores españoles, también nuestros mejores latinoamericanos, de los cuales he puesto algún ejemplo, ojo, por su significación socioliteraria y porque en algún caso, como el caso de Fanny, pues es compañera y querida amiga y una mujer espléndida que nos ha descubierto a María con Jesús, ¿no? Pero también sucede en la poesía y no apellidé, en este caso, a nuestra mejor poeta que nos honra hoy con su presencia, por no, supongo, hacerla pasar una vergüenza innecesaria, pero sí con la admiración que todos tenemos a su palabra, ¿no? Y en el teatro, mayor galería para una conferencia entera.